Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso el último tema de nuestra serie Iglesia Más que Paredes. Saludamos a toda la gente que nos sintoniza, diferentes programas de radio en los que estamos en la ciudad, gente que nos ubica en nuestro canal en YouTube. Para ellos, desde Flor Amarillo, un aplausote, mucho cariño. Qué bueno poder servirles también. Nosotros hace unas semanas comenzamos esta serie. Hoy es el capítulo final y durante estas semanas creo que hemos mirado la iglesia desde puntos de vista o a través de miradas que comúnmente no enseñamos en nuestras iglesias. Aprendimos que cuando hablamos de iglesia en el original, hablamos de personas. La iglesia son personas. Esta reunión hoy son la iglesia o es la iglesia. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dijo el Señor. La palabra eclesía significa asamblea, reunión. Es una experiencia grupal. Algo que no se vive de manera aislada, sino cuando me uno a otras personas. Hemos aprendido que Dios diseñó su iglesia como una comunidad de amor y de inclusión. La iglesia, Dios la diseñó, la creó. Dios fue el arquitecto, el creador de la iglesia y lo hizo para restaurar, para sanar, para instruir, para entrenar a los creyentes, para edificar nuestras vidas. También aprendimos que la iglesia es una comunidad terapéutica, de puertas abiertas, ¿sí? Abierta para todos, en donde también vas a encontrar de todo un poco. Hemos dicho que la iglesia es el taller de reparación de Dios. También aprendimos que la iglesia fue creada para celebrar la presencia de Dios. La iglesia es un adelanto de la eternidad en la tierra. Es un ensayo para la eternidad. Y la semana pasada o en el tema anterior aprendimos que Dios creó a su iglesia como una comunidad en donde aprendemos a vivir con 2 cosas. 2 cosas necesarias en la vida: dirección y responsabilidad, ¿sí? Esas 2 cosas, pues, forman parte del plan formativo de Dios para nuestras vidas a través de su iglesia. Hoy tengo un tema muy extenso. Voy a tratar de aprovechar el tiempo que tengo para eso y darle toda la información de lo que estudié, investigué, para compartirlo con ustedes. Y quiero hacerlo con una pregunta o meternos en ese tema con una pregunta. ¿Cómo fue que la iglesia llegó a ser lo que es hoy? No sé si tú conocías estos datos, pero la iglesia, luego de la familia, es una de las instituciones más antiguas y más numerosas de la historia de la humanidad. La iglesia ha logrado trascender en el tiempo. Tiene más de 2000 años de funcionamiento la iglesia. La iglesia ha sobrevivido a todo. Persecuciones, odios, rechazo. Todo eso ha venido contra la iglesia y la iglesia ha trascendido en el tiempo sobreviviendo ante todo eso. En apenas 2 milenios que la iglesia tiene, la iglesia ha pasado de ser de un puñado de pescadores que se juntaron a un Mesías a ser en este momento la fe más seguida en el mundo entero. Cerca de 2.500 millones de personas en este momento, al igual que usted, confiesan a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Para el 2018, una estadística decía que de cada 3 personas en el mundo, 1 manifestaba creer en el Señor Jesucristo. Se cree que para las décadas que se acercan, la iglesia seguirá subiendo sus seguidores, sus números, los creyentes a números agigantados.
Esa es la iglesia. A veces piensas que la iglesia es esto, este centro comercial aquí en Flor Amarillo, donde nos reunimos este grupo de personas. No, tú perteneces a algo grande, a algo poderoso y a algo multitudinario llamado la iglesia, regada en el mundo entero. Ahora, la pregunta que nos hacemos: ¿cómo llegó la iglesia a ser eso que es hoy en día? Bueno, por lo que te quiero enseñar hoy. Dios no solo diseñó su iglesia como una comunidad de amor y de inclusión, como una comunidad terapéutica, como un lugar para celebrar su presencia y aprender responsabilidad y dirección, sino que también Dios diseñó a su iglesia y le entregó a su iglesia tres cosas. Le entregó a su iglesia un mensaje, ¿qué más? Un poder y una misión. ¿Quieres repetir eso? Un mensaje, un poder, una misión. Dígalo al que está a su lado. No le diga nada. ¿Sabe que a mí me encantan las películas de superhéroes? He visto un montón de películas. Ahorita vi Shazam 2. Y cuando sale una película de superhéroes, ahí estoy yo. Me he visto todas las de Marvel, las de la etapa anterior, la loca etapa que están construyendo ahora, que no sé hacia dónde van. Las de DC Comics, yo desde chamo. Es más, me va a caer la cédula. Yo leía Calimán, Tamacón. Sí, de chamo siempre me han gustado esa gente que recibe tres cosas interesantes. Lo vas a notar en todas las historias de superhéroes. Reciben un poder. ¿Qué más reciben? Reciben un mensaje. Y reciben una misión. En algunos casos reciben un poder y una responsabilidad. ¿Recuerda? Spider-Man, hablando con su tío Ben, ¿sí? Que le decía, mira, un gran poder siempre encierra consigo una gran responsabilidad. Sí, son copiones del Señor, ¿verdad? Es una copia del Señor. ¿Por qué? Ahora no es que usted me diga, ay, el pastor dijo que Marvel viene de la Biblia. No. Te estoy diciendo que me llama la atención eso. Porque cuando hablamos de la iglesia y esta cosa poderosa en que se ha convertido la iglesia, encontramos que el Señor le entregó a su iglesia un mensaje, le entregó un poder y le entregó también una misión. Quiero llevarte a la Biblia. ¿Y dónde encontré eso en la Biblia? Libro de los Hechos, capítulo 1. Te invito a que estas semanas que vienen, ¿sabes? Son semanas donde el mundo cristiano recuerda tantas cosas. Tú puedas leer el libro de los Hechos. Te voy a dar un dato del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es algo así como la misma línea de los evangelios. Solo que en los evangelios se habla de la biografía, de los hechos de Jesús. Pero en el libro de los Hechos es la biografía y los hechos de la iglesia. De las primeras cosas que vivió la iglesia, que vivieron los apóstoles y que vivió alguien más del que te voy a hablar hoy. En ese capítulo 1 del libro de los Hechos, muchas cosas ya habían pasado. Jesús, días antes, había sido juzgado y sentenciado a muerte en el marco de una gran fiesta judía. No sé si tú sabías que la muerte de Jesús se dio en el marco de una celebración judía. En esa semana, que era los días de abril, 14, 17 y los días siguientes del mes de abril, que era el primer mes del año religioso de los judíos. ¿Sí? El primer mes del año religioso de los judíos, se llamaba Nisán. El día 14, los judíos celebraban una gran fiesta que ellos llamaban Pascua. Ellos recordaban en esa fiesta la salida de Egipto, aquel día cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Ese día se perpetuó en la memoria de los judíos a través de una fiesta llamada Pascua. Era el día de la redención, el día en que cada familia judía se reunía y sacrificaba un cordero y lo comían con pan sin levadura y con hierbas amargas. Pero ese día del que te estoy hablando no fue un cordero por familia,
fue un hombre a quien ya Juan había dicho: he ahí el Cordero de Dios, que toma para sí el pecado del mundo. Y en el marco de esa fiesta, Jesús es crucificado. La crucifixión de Jesús fue en un día público, un día en donde Jerusalén estaba abarrotada de gente. Habían venido personas de diferentes partes del mundo, porque eran judíos que peregrinaban a Jerusalén a cumplir, a ser parte de esas fiestas judías. A Jesús lo crucifican en la mañana de un viernes, en la parte alta de Jerusalén, a la luz pública de todos los que estaban en la ciudad de Jerusalén. Eso estremeció la ciudad de Jerusalén. Ese juicio de Jesús esos días fue público y notorio. Y todos los que estaban en Jerusalén presenciaron esa muerte. Y presenciaron todo lo que estuvo rodeado con esa muerte. Desde las 12 del mediodía en que él muere hasta las 3 de la tarde, hubo un eclipse terrible que oscureció todo el cielo y toda la ciudad de Jerusalén. También hubo un terremoto que partió las piedras, las rocas y abrió los sepulcros. Todos esos acontecimientos estremecieron a la ciudad de Jerusalén. Pero luego, 3 días después, en el marco de una fiesta llamada las primicias, Bikurim, los judíos empezaron a escuchar que Jesús había resucitado. Y un rumor comenzó a correr por la ciudad de Jerusalén que él había resucitado. Cuando lees la Biblia, el relato ya del libro de los Hechos dice que Jesús se aparece a sus discípulos y luego se aparece a más de 500 personas o como a 500 personas y estuvo con ellos durante 40 días. Dándole pruebas de su resurrección. Comió con ellos, conversó con ellos, habló con ellos. Y 40 días después de su resurrección, Jesús asciende, ¿sí? Jesús sube a la presencia del Padre. Cualquier persona dirá: esto parece un cuento de hadas, una cosa ficticia, pero es el relato de la Biblia. Y es el relato histórico de quienes escribieron la Biblia. Capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 4, dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén. Quiero explicarte algo. Estos discípulos del Señor venían de una región de Galilea que se encontraba a 166 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Esa no era su ciudad. Ellos habían llegado con el Señor a Jerusalén. El Señor los trajo. Y llama la atención que cuando está a punto de ascender, le dice: no se vayan de Jerusalén. Así que en Jerusalén ellos no tenían casa, no tenían trabajo, no tenían familias. Quedarse en Jerusalén era un riesgo, porque la comunidad judía los reconocía como seguidores de Jesús. Y no estaban muy contentos con la idea de que ellos permanecieran en Jerusalén. Aparte que Jerusalén estaba colapsada. Había gente de todas partes del mundo celebrando las grandes fiestas judías. Y Jesús le dice a ellos: quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Verso 8 del capítulo 1 de Hechos dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán, ¿qué recibirán? Poder. La palabra poder en el original griego es dinamos, de donde viene la palabra dinamita, ¿sí? Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Les decía hace un momento que Dios le entregó a su iglesia un mensaje. Le entregó, ¿qué cosa? Un poder. Y le entregó una misión. Y les dijo: y recibirán poder y serán mis testigos. ¿En dónde? Tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta Flor Amarillo. Digo, hasta los confines de la tierra. Sí,
Y ya desde el inicio, desde el arranque, desde el envión de la iglesia, ya Dios estaba estableciendo estas tres cosas: un poder, un mensaje y una misión. En este versículo yo encuentro esos tres elementos distintivos de la iglesia. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. No pierdas la mirada de esto que te estoy enseñando. Es lo que define la iglesia. Es el por qué somos iglesia. Es la razón por la cual nosotros existimos, ¿no? Un poder. Luego de resucitar, oye esto, Jesús estuvo con sus discípulos 40 días. Y Jesús asciende y ellos se quedan en Jerusalén y empiezan a reunirse en la parte alta de una casa donde ellos estaban hospedados. Verso 12 del capítulo 1 dice: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. De allí fue que el Señor ascendió. Estaba situado a 1 kilómetro de la ciudad de Jerusalén. Y cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban, a ese aposento alto. Y allí estaban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Jacobo. Este era el Dream Team de Jesús. Y estos hombres que habían estado con Jesús durante 3 años y medio y que habían sido testigos de todo lo que el Señor había hecho, estaban en ese lugar reunidos. Pero no solo estaban ellos. El escritor de Hechos, que es Lucas, dice: todos estaban en un mismo espíritu. Se dedicaban a la oración y junto con las mujeres y los hermanos de Jesús y su madre María. Oye este dato. Primero, Lucas menciona a los 11 que quedaban de los discípulos originales. Pero dice que a esos 11 se le añaden los hermanos de Jesús y María, la mamá de Jesús. Pero también añade otro dato. Dice las mujeres. Sabes que en el tiempo de la Biblia las mujeres no se contaban, ¿no? Pero el escritor decidió contarlas y dice: con la unión de las mujeres, eran un grupo como de 120. Siempre hay más mujeres que hombres. Esta parranda de mujeres, con los discípulos, con los hermanos de Jesús y con María, comenzaron a reunirse en ese lugar y empezaron a orar. Pasaron 10 días luego de aquella despedida en el monte de los Olivos. Y durante 10 días estuvieron allí en un mismo sentir, en una misma intención, en un mismo espíritu, orando y esperando. Había sido la orden del Señor. Y allí entonces llegamos al capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿no? Hay un comentarista que dice que este capítulo 2 del libro de los Hechos es una especie de lanzamiento de un producto a nivel mundial, ¿sí? Como que grandes publicistas, gente experta en mercadeo dijo: este es el día de lanzar el producto. Ese día, como todos los días anteriores, ellos estaban reunidos en aquel lugar. Y nota un dato interesante. Por eso es que yo no sé, me sorprende que muchas personas hoy en día no estén claras con respecto a lo que la Biblia enseña. La muerte de Jesús se da en el marco de una fiesta judía, la Pascua. Su resurrección se da en el marco de una fiesta judía, las primicias. Y ahora está reunida su iglesia, este grupo de personas, en el marco de una fiesta judía, Pentecostés. ¿Por qué? Porque las fiestas judías eran una profecía de eso que se iba a cumplir. Eran
¿cómo decirlo? Eran una proyección de lo que Jesús iba a hacer. Todas las fiestas judías se cumplieron en Cristo. Por eso yo no tengo que estar guardando las fiestas judías, ni celebrando las fiestas judías. Porque esas fiestas eran como una nana, como un cuidador que trajeron a el pueblo de Israel mismo a lo máximo, que era la gracia, la llegada del Señor Jesucristo. Por eso Él es mi día de reposo. Él es mi Pascua. Él es mi primicia. Él resucita el día de las primicias. Pero luego el día de Pentecostés, es una fiesta judía. El escritor de Hechos 2 dice que estaban estos discípulos reunidos allí. Pentecostés era una fiesta que se celebraba 10 días después de la Pascua. La palabra Pentecostés significa quincuagésimo, 50, porque se celebraba 50 días después de la Pascua. Se le llamaba también la fiesta de las semanas. 7 por 7, vamos a ver cómo está la matemática. 7 por 7, 49. Y 1, 50. Ese era el día de Pentecostés, día 50, en que ellos celebraban esa fiesta. Se le llamaba también a esa fiesta de Pentecostés la fiesta de las cosechas y otros nombres más que le daban a la fiesta de Pentecostés. Ese día toda Jerusalén estaba celebrando Pentecostés. ¿Qué recordaban los judíos en Pentecostés? Los 40 días que Moisés estuvo en el monte Sinaí recibiendo los mandamientos y los 10 mandamientos que luego Dios le entregó a la nación de Israel a través de Moisés. Era una fiesta solemne, una fiesta importante para el pueblo de Israel. Y ese día ocurrió algo extraordinario que Lucas, el escritor de los Hechos, nos narra. Verso 1 del capítulo 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos en el mismo lugar, aquel aposento alto donde ellos se reunieron a orar. Y de repente, dice Lucas, vino del cielo un ruido, ¿como qué? Como el de una violenta ráfaga de viento. La versión antigua dice como un viento recio. Oye, no fue que vino un viento recio. Es que Lucas, que es el que está escribiendo el asunto, está tratando de hacernos entender qué fue lo que ocurrió ese día. Imagínate Jerusalén a las 12 del mediodía. Las calles abarrotadas de gente celebrando Pentecostés. Y de repente el sonido que produce un huracán. ¿Me explico? Usted dirá: ¿y qué sonido produce un huracán? Bueno, viaje para que sepa el sonido que produce un huracán. Yo tengo un amigo en Dominicana que él se quedó allá, vive allá, y él me contaba la experiencia de su primer huracán. El primer huracán que él vivió fue María. Un huracán que venía de destruir a Puerto Rico, una cosa terrible, ¿no? Y él dice: yo no hallaba qué hacer porque yo nunca, en Venezuela no hay huracán. Sí, hay vientos, hay cosas así, pero un huracán no. Y el menos preparado era él. Y él decía: pero no entiendo cómo son los huracanes. Y el día que se anunció el huracán, él dijo: era un día normal. Me contaba mi amigo, era un día normal. Y yo dije: me cayeron a coba, nos engañaron, no viene ningún huracán. Y él me cuenta que de repente todo se puso oscuro, negro, y comenzó un silbido. Así que lo cuenta Abel y dice: ay, se me paran los pelos. Un silbido que se metió en todo el pueblo, y detrás de ese silbido, ¡brum!, un viento terrible, a no sé cuántos kilómetros, ¿no? Es un fenómeno natural. Yo fui luego a esa zona, queda en Punta Cana arriba, y yo vi grandes árboles arrancados de raíces y montados encima de una casa. Y entonces Lucas está diciendo que como un viento así, ese día cayó sobre la ciudad de Jerusalén. Se escuchó en la ciudad de Jerusalén. Y lo más sorprendente es que todo ese ruido se
detuvo o se metió dentro de la casa, de ese aposento alto donde estaban esos 120 orando. Y esa ráfaga de viento, dice Lucas, llenó toda la casa. Imagínate tú estar en un lugar como este y que se meta un huracán aquí. Llenó toda la casa y todo ese ruido que produce un huracán comenzó a escucharse dentro de esa casa. Y se les aparecieron entonces unas lenguas, y ojo, ¿cómo eran las lenguas? Como de fuego. No es que eran lenguas de fuego. Es que Lucas está tratando de darnos una idea de lo que ocurrió ese día. Y eran unas cosas parecidas a unas llamas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Yo traté de encontrar una imagen en internet. Fue algo así. O sea, algo así, como que los que entraron no solo sintieron el ruido del viento recio, sino que observaron que encima de cada uno de los que estaban allí habían llamas de fuego. Es como que usted vea la película Los Cuatro Fantásticos, ¿no? El que se convierte en llama, ese. Por eso es que hay que ver películas. Ya usted tiene una mente creativa. Y entonces estas llamas de fuego se posaron sobre cada uno de los creyentes. Y algo interesante que Lucas dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La palabra llenos y espíritu en la Biblia se relacionan con viento. Qué interesante, ¿verdad? La palabra llenos, para poder ser entendida en el original griego, la figura que se usa es la vela de un barco, que de pronto el viento sopla sobre ella y se llena. ¿Sí? Esa curvatura que toma la vela de un barco por la acción del viento. Eso es llenos. Y Lucas está diciendo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí ocurrió algo más. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Así que ese día hubo una manifestación de diferentes idiomas. Idiomas que eran interpretados, no palabras locas ahí de usa la manga larga, agarra, manda la cizalla y me planchas la camisa. No. Idiomas. Estos galileos comenzaron a hablar en otros idiomas. Y estaban de visita en Jerusalén. Judíos piadosos procedentes ¿de dónde? Este acontecimiento se dio con delegaciones representantes de todo el mundo conocido para aquel tiempo. Había gente de Europa, de Asia y de África. ¿Qué te parece? Fue un lanzamiento continental, porque ellos, dice, al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Y desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia cercanas de Cirene y visitantes llegados de Roma, o sea, África, Asia y Europa representadas ese día. Todos ellos estaban allí y ellos dijeron, judíos prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Así que el mundo conocido de aquel tiempo estaba representado ese día en que la iglesia comienza. Y yo te digo algo, no fue casualidad.
Dios lo planificó de esa manera. Estaba naciendo su iglesia. ¿Qué te parece? Si hacen bulla para inaugurar un supermercado, imagínate tú. ¿Cuánto no hará Dios o no hizo Dios en el lanzamiento de su iglesia? Gracias por la emoción. Ese día Dios le estaba entregando a la iglesia un poder tremendo. Por eso el libro de los Hechos no solo es el libro de los Hechos de los Apóstoles o el libro de los Hechos de la iglesia, sino que el libro de los Hechos también puede ser estudiado como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y esta persona de la Trinidad se hace presente en la iglesia hasta el día de hoy. Aquel que descendió en Pentecostés está en Flor Amarillo esta mañana. ¿Qué te parece? Y es el Espíritu Santo en la iglesia. El poder del Espíritu Santo en la iglesia. Pero, oye, también ocurre algo más. Estos seguidores de Jesús, que eran incultos en su mayoría, que eran timoratos, llenos de miedo, llenos de duda, por esta acción del Espíritu Santo, se convierten en unos predicadores elocuentes. Y empiezan a hablar con una oratoria tan increíble que hasta los maestros de la ley comienzan a sorprenderse y a preguntarse entre ellos. Pero ven acá, ¿estos no son pescadores? ¿No es gente esta Galilea la que está hablando? ¿Cómo es que habla esta gente con tanta sabiduría y con tanta profundidad y con tanta elocuencia? Porque en eso que estaba ocurriendo, dice el verso 13, otros se burlaban y decían, no, lo que pasa es que esta gente tiene 10 días aquí, mire, lanzándose una ñaña, ¿verdad? Empinando el codo, lo que están es borrachos. Y en medio de ese comentario malo, descalificador, dice el verso 14 de Hechos 2, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo en voz en cuello, compatriotas judíos, todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede y presten atención a lo que les voy a decir. Y se para este Pedro, que en los evangelios tú lo ves metiendo la pata a cada momento, un hombre inestable emocionalmente, pero ahora con este poder del Espíritu Santo en él, Pedro en ese capítulo 2 se manda uno de los mensajes más elocuentes que tú puedes encontrar en todo el Nuevo Testamento. Pedro ese día revela que lo que está ocurriendo no es una borrachera. Y él empieza diciendo, esto no es aguardiente, son las 12 del mediodía. Hay que ser bien borracho para estar borracho a esta hora. Lo que está ocurriendo aquí es un cumplimiento profético. Fue algo dicho por el profeta Joel y empieza Pedro a explicarle y los lleva a la historia del Antiguo Testamento y los trae desde David al presente. ¿Qué te parece? En una prédica llena de referencias del libro de los Salmos, llenas de palabras del rey David, y el mensaje de Pedro es tan convincente, tan poderoso, dice el verso 37, que cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los demás, ¿qué le dijeron? Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. ¿Qué debemos hacer? Pedro los puso contra la espada y la pared. Sabes, en oratoria a uno le enseñan las diferentes etapas que tiene un discurso. Y hay una etapa final del discurso que se llama clímax, que es cuando tú llevas a la gente a donde quieres llevarlo, que es donde yo los quiero llevar hoy al final, ¿verdad? Tú quieres llevarlo. Es esa etapa del discurso donde la gente dice, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Así que esta ponencia de Pedro, esta prédica de Pedro fue una clase de oratoria perfecta, ¿sí? Un mensaje convincente y poderoso.
Y entonces en esta respuesta de Pedro encuentro la tercera cosa que Dios le entrega a la iglesia, que es la misión de la iglesia. ¿Cuál era la misión de la iglesia? Hacer que otros abrazaran la fe del cristianismo. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia no se hizo para andar haciendo conciertos y espectáculos públicos nada más. La iglesia no se hizo para estar reunidos aquí en cuatro paredes armando una pachanga evangélica todos los domingos. La iglesia no se hizo para ser un club de santos. La iglesia se hizo, fue creada y diseñada por Dios para ser una embajada del reino de Dios en la tierra. Para compartir nuestra fe con aquellos que no conocen. No una iglesia abarrotada de eventos para que los evangélicos disfruten. ¿Sí? Y cuando llega alguien a los eventos evangélicos, les colocan una cosa aquí que dice invitado. O sea, tú no eres de nosotros. Esta pachanga es para nosotros. ¿Sí? Y entonces aquí en el libro de los Hechos ocurre algo tremendo. La iglesia asume su rol. Y Pedro les responde, ¿saben qué tienen que hacer? Arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán también el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para los que están cerca, para los que están lejos, y para todo aquel cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Tremendo mensaje el de Pedro. Y esta gente, Pedro los tenía donde quería tenerlos. Verso 41 dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¡Wow! ¿Verdad? 3,000 personas. Lee el libro de los Hechos y vas a ver unas cosas sobrenaturales allí. Este crecimiento numérico fue progresivo. Porque luego Pedro predica, también Pedro, como que fue el primero que empezó la cosa, ¿no? Sanan a un paralítico, el Señor los usa para sanar a un paralítico y los llevan a juicio. Y luego Pedro se manda un segundo discurso. Y en ese segundo discurso otra vez Pedro hace referencia al libro de los Salmos y dice, porque Jesús es la piedra que los edificadores desecharon. Y esa piedra que ustedes desecharon ahora ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y nuevamente tiró la red. Pedro, el viejo pescador, que había pasado su vida tirando las redes al mar, sacando carites, corocoro, roncadores, ahora estaba cumpliendo su misión. Aquella que recibió en una playa cuando se encontró con el Señor y le dijo, ven ahora en pos de mí y te voy a hacer pescador de hombres. Y entonces Pedro agarra la red, otra vez, capítulo 4 del libro de los Hechos, y dice, y 5,000 se unieron a la iglesia. Y este crecimiento fue tan numérico que Lucas, el que está escribiendo, primero contó 3,000, después 5,000. Más adelante dice la multitud. Se cansó Lucas de contar, ¿verdad? No, se puede contar. La multitud de los que habían creído. Y esta asamblea numerosa de familias, de personas, adoptó en la ciudad de Jerusalén, el tiempo que estuvo allí, una dinámica de vida. Una dinámica de vida. ¿Sí? Una dinámica de vida. Y fue llamada iglesia. Amén. Esta reunión, este encontrarse ellos, es identificado en la Biblia como iglesia. Te lo leo en el libro de los Hechos. Y sobrevino temor sobre toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Era una cosa tremenda. Oraban por los enfermos. Traían las prendas de los enfermos. Y colocaban las manos sobre las prendas de los enfermos. Y a la distancia eran sanados.
traían a los enfermos y los colocaban a la orilla del camino para que tan solo la sombra de ellos los tocara. Y con el solo pasar de la sombra de ellos por el enfermo era sanado. Jerusalén comenzó a ser sacudida por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Por el trabajo de la iglesia, por este grupo de galileos que venían de 166 kilómetros de distancia y se habían quedado, y a los que se unieron gente que venía de todas partes del mundo, que también decidieron quedarse en Jerusalén, hacer vida iglesia. Te quiero contar un dato. La mayoría de estos judíos que peregrinaban a Jerusalén eran millonarios de la época. Por eso viajaban. Y eran millonarios. ¿Te acuerdas aquella prédica de Felipe a un etíope prosélito, ministro de economía del reinado de Candace, de Etiopía, de la reina Candace? Él estaba ahí en Jerusalén. Fue uno de ellos también. Multimillonarios de la época. Y mira lo que ocurrió. Por eso quiero resaltarlo como al final, donde quiero llevarlo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En la versión antigua dice, eran de un mismo sentir. ¿Sí? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y esto era del Espíritu Santo. Se llama liberalidad, libertad para dar. Así que cuando el Espíritu Santo está sobre tu vida, tú no dices ser dueño de lo que posees. Así que hay un desprendimiento. Lo que pasa es que a la gente le gusta el Espíritu Santo para hablar en lengua, para saltarle al diablo en la cabeza y explotar demonios, pero no le gusta un Espíritu Santo que le toque el bolsillo. Aquí sí, libro de los Hechos, léelo. Y esta gente millonaria de la época comenzó a decir no ser dueño de lo que poseía. Y se quedaban solo con lo necesario. Y el resto lo vendían. Y lo entregaban a los apóstoles para que se repartiera a cada uno según su necesidad. Capítulo 4 de los Hechos dice, de manera que ninguno de ellos tenía necesidad. Amén, amén, amén. 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Así que no había arrogancia espiritual aquí, para nada. Había sencillez. Y esta gente, empresarios, millonarios de la época, compartían su pan con el pobre. Iban a un hospital a servirle café a un indigente. Iban a visitar a una viuda necesitada. Iban a compartir con el que no tiene. Lloraban con el que lloraba. Y se alegraban con el que se alegraba. Y era una sencillez de corazón increíble. Sin distancias sociales. Era la iglesia. Amén. Alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Así que toda la ciudad de Jerusalén comenzó a admirar a esta gente. A decir, son diferentes. Son distintos. ¿Qué les pasa a estos? Y empezaron a admirarlos. Y cada día eran añadidos a la iglesia. ¿Ves? A esa comunidad, con esa manera de vivir, se le llamó iglesia.
Y cada día eran añadidos a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aquí es donde quiero llevarte. Necesitamos volver a ese origen. Amén. Necesitamos volver a ese origen. Por eso eres iglesia. El viernes, cuando estábamos en el hospital, mientras repartíamos los refrigerios, yo me acerqué a una familia. Era un muchacho. Me pareció de muy buena posición económica. Me pareció uno de esos venezolanos que ya no tiene para tener un niño en la clínica, o que tal vez habían gastado ya todo en la clínica y tenía a su hijo ahí. Yo me acerqué y le pregunté, ¿qué tiene el chamo? Él me dijo, está convulsionando, no sé lo que tiene una fiebre tremenda, tiene neumonía. Los médicos todavía no me dicen qué pasa. Y que dije, este es el momento de ser iglesia. Así que tomé la mano del chamo y oré por él. En mi oración, sin hacer muchos gritos, le dije al Señor, Señor, permite que esta familia pueda regresar a casa con su niño sano. Haz una obra. Haz una obra en él. Tú eres un Dios bueno. Y en esa triste noche de esa sala de un hospital, declaré la paz de Dios sobre ellos. La presencia de Dios sobre ellos. Y cuando terminé de orar, el niño había abierto los ojos y me vio y me dijo, amén. Y yo le dije, chamo, ¿cómo te llamas? Me dijo, Aarón. Le dije, tienes un tremendo nombre sacerdotal, chamo. Dios te bendiga. Eso es ser iglesia. Amén. Y creo que necesitamos volver a ese origen. Más en este tiempo. Cuando la iglesia anda de espectáculo en espectáculo, de evento en evento. De reunir multitudes solo para que saquen sus teléfonos y tomemos un selfie aquí. Para eso. Yo respeto mucho eso. Los dejo tranquilos en su pachanga. Pero la iglesia se hizo para algo más que eso. La iglesia se hizo para mostrar al que no conoce a Jesús el amor de Jesús a través de actos y de acciones y de estilos de vida que convenzan a la gente de que verdaderamente tú eres iglesia del Señor. Tú eres iglesia del Señor. Porque la iglesia es la respuesta de Dios a las necesidades de este mundo. Es la forma en que Dios decidió responder a las necesidades de este mundo. Por eso Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué vamos a hacer? Respóndetelo tú a partir de esta misma tarde. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. ¿Quieres estar en pie allí donde estás? Eso es ser iglesia más que paredes. ¿Qué vas a hacer? Ser iglesia. ¿Dónde? En tu casa, en tu comunidad, en la universidad, en el liceo, en el trabajo. Ser iglesia. Hay alguien que quiere y necesita que tú seas iglesia. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por lo que nos llevamos de aquí hoy. Gracias por el desafío que dejas en mi corazón, Señor, hoy. Gracias. Gracias por una vez más animarme a hacer lo que hago. Gracias.
Gracias por hacerme entender una vez más que pensar en el que no tiene, sembrar en el que nadie puede darme nada, es lo correcto. Gracias. Gracias por invertir mi tiempo, mis años, mi vida, mi familia, todo lo que tú me has entregado en tu iglesia. De sentir que lo que tengo no me pertenece, que estoy para servir en tu iglesia, amar tu iglesia. Wow, Señor, gracias. Permítenos levantar tu iglesia aquí en Flor Amarillo. Levantar tu reino en este lugar, Señor. Levantar tu iglesia en cada comunidad de este sector sureste de la ciudad. Llevar tu amor a cada barriada, a cada urbanización, a cada lugar. Llevar tu amor al vigía, llevar tu amor al hospital todas las veces que sea necesario. Amar gente como el Señor José. Guárdanos de la arrogancia espiritual, Señor, de lo que no es tuyo y de lo que no viene de ti para tu iglesia. Guárdanos y ayúdanos a ser una iglesia como tú, sencillo y humilde como tú, Señor. Nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Rebótale un aplauso al Señor. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.